Es el paradigma regenerativo. Y el paradigma regenerativo lo llamamos un paradigma que está emergiendo, que es una nueva forma de ver, pensar, sentir y habitar la vida. Em, Nos habla, digamos, de esto, como vos decís, ¿no? Me gustó este concepto, ¿no? Del reciclaje interno, del proceso de esto, de regenerarnos y de volver una y otra vez a nuestra verdadera esencia, conectar con, bueno, quiénes somos, qué venimos a compartir desde nuestro potencial, nutrirnos, conocernos internamente para poner todo ese potencial al servicio de nuestro planeta. Bienvenidas de nuevo a Humana. Estamos muy, muy contentas en Eleva tu Voz porque siempre nos aparecen regalos. Y hoy hablamos con Tati Acosta. Tatiana está ahí ofreciéndonos un camino propio de sustentabilidad, de reciclaje interior para ayudarnos en el proceso de reconectar con nuestro ser, con lo que somos. Estamos felices de tenerte aquí, Tati. Cuéntanos un poquito sobre todo esto que hemos recibido de ti. Bienvenida. Elba, muchas gracias primero por la invitación a esta entrevista, a este espacio de compartir, que es sumamente valioso. Y bueno, contarte un poquito que el trabajo, digamos, que desarrollo está dentro de un marco que es el paradigma regenerativo. Eh, y me vas a decir, ¿qué es esto? ¿Qué es el paradigma regenerativo? Y el paradigma regenerativo lo llamamos un paradigma que está emergiendo, que es una nueva forma de ver, pensar, sentir y habitar la vida. Nos habla, digamos, de esto, como vos decís, ¿no? Me gustó este concepto, ¿no? Del reciclaje interno, del proceso de esto, de regenerarnos y de volver una y otra vez a nuestra verdadera esencia, conectar con, bueno, quiénes somos, qué venimos a compartir desde nuestro potencial, nutrirnos, conocernos internamente para poner todo ese potencial al servicio de nuestro planeta, de nuestras relaciones humanas, de nuestros sistemas sociales, para construir un mundo diferente, como un mundo más justo, más equitativo, más armonioso, desde valores más humanos también. Ese concepto de regeneración, cuando lo he leído, sí que es cierto que me ha llevado al reciclaje, ¿verdad? Pero esta es una cuestión que me ha pasado a mí y que probablemente a personas que lo puedan escuchar les puede llevar a otras cosas. Pero esto que expones, la regeneración, es porque venimos de un proceso en donde se nos pudre el alma, se puede decir de alguna forma. El alma no se puede pudrir, ¿no? Se nos pudre el ego. ¿Qué sientes sobre la regeneración y el ego quizás intrusivo que nos hace querer regenerarnos? Bien, hay como una visión, que seguramente lo habrán escuchado, ¿no? Esto de el ego y el eco, ¿no? ¿Desde qué lugar desde nos estamos parando? Cómo el ego siempre nos habla bueno, del sostener, del tener, ¿no? Como esto de seguridad y el miedo desde un lugar de carencia. Cuando vemos el mundo desde ese lugar, estamos posicionados dentro de una visión más mecanicista, de viendo de la vida como una máquina y desde la escasez. Y cuando nos paramos desde una visión regenerativa, vamos hacia una visión del eco, en el sentido de reconocernos como un gran sistema, ¿no? Y en el que la abundancia, como uno dice, ¿no? Que cuando algo muere vuelve a nacer, como empezar a comprender y entender cómo funcionan los ciclos naturales, que como humanos nos hemos alejado de eso y hemos creado esto de, por ejemplo, un concepto hablando de ahí como paralelamente del reciclaje, no la basura. En la naturaleza, cuando empezamos a observar, no existe la basura. Todo tiene un ciclo, todo muere y vuelve a renacer. Entonces, esta perspectiva, digamos, de la regeneración nos invita a verlo, a empezar a ver a la naturaleza como nuestra gran maestra y a empezar a imitarla en nuestra vida.
tanto interna como en la conexión con nuestro ser, como también con nuestro hacer. Viene a integrar, ¿no? Siempre digo, nuestro ser y nuestro hacer, que cuando nos quedamos solamente en el ser, que carece de fuerza muchas veces en nuestro accionar. Y cuando integramos el hacer con ese ser, es mucho más potente, ¿sí? Y si nos quedamos solo en el hacer, pierde coherencia, porque vamos hacia un lugar que muchas veces no sabemos o no nos preguntamos o hacemos porque hacemos sin realmente estar conectado con la esencia. Entonces, por eso es la importancia de trabajar estos procesos de regeneración. Ahora has comentado algo concreto y es que cuando hablamos de ser, el ser en sí mismo, es verdad que muchas personas han podido sentir que si eres, si estás en este ser, no haces nada, ¿no? Entonces, ¿el hacer dónde queda? Me ha gustado mucho que, cómo has expuesto, ¿no? Que el ser desde el hacer, ¿no? Desde el ser desde el hacer. Entonces, unir estas dos cosas es imprescindible porque, claro, vivimos en una vigilia en donde la acción está totalmente abierta a cada instante, ¿sí? Y nosotros entendemos que el receptáculo está a veces vacío, pero en realidad no puede estar vacío porque están sucediendo cosas a cada instante. ¿Y qué opinas sobre este hecho, ¿no? El hecho de poder observarnos y vernos desde lo que observamos más que desde lo que es observado? Es decir, si nos facultamos, nos damos cuenta de que nos correspondemos con lo que observamos, pero no somos lo que observamos. ¿Cómo ves tú esto, Tati, desde esta regeneración interior? Em, Creo que primero es un trabajo muy personal y muy interno de esto del desapegarnos con lo que estamos viendo en ese reflejo, que muchas veces también tiene que ver, ¿no? con nuestro propio desarrollo interno. Em, ¿Cómo lo veo? Me quedo pensando ahí en ese sentido, digamos, de que es un trabajo personal de aprender a desapegarse de eso externo, pero también una de las cosas que nos trae esta visión regenerativa nos habla de la crisis de la separación, ¿no? Y que me parece como algo que la realidad y el conflicto, en las problemáticas que tenemos a nivel social, a nivel ecosistémica, están dadas por esta crisis de la separación. Y cuando hablamos de la crisis de la separación, también hablamos, ¿no? Esto de la separación interior-exterior, viéndolo como que es algo aparte y diferente, cuando en realidad es un todo. También hablamos de esto, ¿no? Del ser y el hacer desde la integración y desde esa energía femenina y masculina en la integración, ¿no? Desde la integración de nuestra emoción y nuestro raciocinio. Como empezar a dejar como esto, ¿no? De vernos como partes, sino vernos como integridad, como uno de los principios con los que trabajo en los procesos, acompañando a las personas, este es el principio de la totalidad. Y un ejemplo que siempre se suele usar cuando hablamos de la totalidad es cuando vemos a una persona, la vemos en su manera integral, ¿no? Con su ser integral. No vemos una persona como compuesta de, mm, de huesos, de músculos, de órganos, ¿no? Sino que vemos un ser en su integridad, con un cuerpo físico, con un cuerpo emocional, con un cuerpo mental, y desde ahí empezamos a conectar con ese ser, ¿no? Con esa totalidad. Y lo mismo es lo que necesitamos desde nuestro proceso y también desde el vínculo que tenemos con nuestro entorno, con las demás personas, con nuestro sistema familiar, con nuestro sistema de amigos, con nuestra ciudad, ¿no? Como vernos desde un lugar de totalidad y después desde ahí podemos entrar a, bueno, cómo interactúan esas partes, ¿no? Cómo se relacionan para poder entender tal vez un poquito más en profundidad, pero siempre partiendo, digamos, de esa visión de totalidad. Claro, el tema es no identificarnos,
con aquellas cosas que observamos, simplemente observar. A mí me llega una reflexión muy sencilla y es la de mirar por una cámara, ¿no? Es decir, esa cámara, ese ojo, somos nosotros, es el todo, es esta nada, es lo que observamos en función del grado y de la capacidad energética que cada uno tiene de emanar una frecuencia, ¿no? Entonces, ah, ¿cómo hacemos para que esta energía que nos envuelve, esta energía que somos, esté lo más regenerada posible? Em, Creo que es un trabajo diario y de conciencia, ¿no? Como primero pensar cómo me estoy nutriendo a mí misma, ¿no? Como qué hábitos estoy teniendo conmigo mismo, cómo me hablo, cómo me trato a mí misma, me doy espacios de, incluso esto de regenerar, de descansar, ¿no? En este mundo de que hay que hacer, correr y hacer, es como estoy dándome ese espacio de descanso, estoy conectando con mi cuerpo y escuchando lo que necesita, ¿no? Sin entrar al otro extremo, no de la procrastinación, sino realmente observando qué es lo que necesito. Esto como una observación como muy simple para la vida diaria de llevarlo es el sueño, ¿no? Cada día nosotros tenemos una actividad diaria y el momento del sueño es el momento de regeneración de nuestro ser. Si no, no dormimos, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, todo nuestro sistema entra como en un proceso de colapso, ¿no? Entonces es necesario esos momentos de regeneración. Y a nivel personal es, por un lado, eso, empezar a trabajar en nuestro interior, de darnos esos espacios de regeneración personal, de autoobservación de nuestras emociones, de nuestra forma y nuestra manera de vincularnos, primero con uno mismo, para después empezar realmente ese proceso de decir, bueno, quiero colaborar, quiero dejar mi impacto positivo, mi huella positiva en el mundo, eh, pero para eso necesito primero hacer una transformación interna, porque si no es muy difícil también poder sostener desde la conciencia, observando también que hay mucho... eh, vivimos en un mundo en el que hay, por un lado, mucha conciencia y por el otro lado, muy baja conciencia, ¿no? Entonces, encontrar esos espacios de equilibrio es necesario tener un equilibrio interno, o saber volver a ese eje central es fundamental. Hoy en día vemos que estamos todos hablando de conciencia, de que es muy importante despertar conciencia. Y desde tu visión, Tati, desde esta visión de regeneración, ¿qué es lo que aportas a las personas para que puedan comprender qué es despertar la conciencia? Primero, en principal, esto que te digo, ¿no? Por un lado, de que las personas puedan conectarse con su propia regeneración interna, observándose como en esta totalidad y en conexión con el todo, y conectando con su esencia en el sentido de, bueno, ¿quién soy? Pero desde lo más profundo, ¿no? Y el para qué de mi existencia, ¿no? Como esa visión más desde un propósito, para conectar con el potencial que cada persona tiene y lograr transformarse como en un agente de cambio. Y a veces yo siempre remarco esto de que no es necesario hacer grandes, ¿no? Como grandes acciones, sino simplemente desde mi lugar, desde el entorno en el que estoy, poder generar ese impacto positivo, que sabemos que somos un sistema que estamos como, hay como distintos puntitos, ¿no? Que están conectados, que llamamos nodos, y cuando ese puntito se activa, inevitablemente el resto del campo también se activa. Entonces, no es lo mismo que tu accionar esté a que no esté. Entonces, aunque sea pequeño y aunque a veces, muchas veces sentimos, "Ah, ¿qué voy a hacer este cambio yo si total el mundo está haciendo cualquier cosa?", ¿no? O incluso en esto que escuchamos muchas veces que en la vida diaria, ¿qué voy a separar estos residuos o qué voy a compostar?
Si total, nada, es un desastre todo el resto de lo que está pasando. Bueno, es como brindar ese granito de arena y saber también que eso, aunque no lo veamos, está generando un impacto. Un impacto no visible a nivel de escala, pero sí realmente está generando una transformación en el sistema mayor. Creo que eso es uno Claro. de los desafíos de una visión sistémica. Inclusive esto que decías, ¿no? De cuáles son estos pensamientos, esto que me digo, esto que me estoy explicando a mí mismo desde adentro. Y eso tiene una gran revelación, no solamente para nosotros mismos, sino también para el resto. Cuéntanos, ¿qué les podemos decir a las personas que pues tienen o tenemos, muchas veces nos pasa a todos, repetición, pensamientos que gobiernan, que son y que provocan ansiedad, emociones que están repitiéndose sobre cuestiones que tienen que ver con el pasado, con el futuro? ¿Qué les podemos decir, Tati? Yo les diría primero que respiren. Una de las herramientas fundamentales es, bueno, respirar. Creo que es algo tan natural y tan poderoso que nos desconectamos completamente de un acto fundamental que es la respiración y que nos conecta con el presente. Después es, bueno, eh, observar esos pensamientos. Cuando respiro, me conecto con el presente y puedo permitirme también observar qué estoy pensando. Porque muchas veces estos pensamientos que vos decís, Eva, entran en automático. Como que si no me siento a respirar o a conectar, tipo, bueno, frenemos, conecto y observo. Si no está ese momento, es muy difícil que podamos identificarlo, porque estamos corriendo. Entonces, cuando me siento a respirar, a observar mi respiración, puedo conectarme, bueno, ¿qué me está pasando en el cuerpo? ¿Qué me está pasando en la mente? ¿Qué emociones se me están despertando? Entonces, poder observarme desde ese lugar de, bueno, es desde este lugar, tengo estos pensamientos, bueno, ¿de dónde vienen? ¿Qué me está sucediendo? ¿No? Y empezar a hacer como todo un trabajo que también implica, yo le digo, la mente es un músculo y necesita ejercitarse todos los días, ¿no? Bueno, entrenemos nuestra mente así como entrenamos nuestro cuerpo, para que podamos tener pensamientos más alineados a lo que queremos realmente ser, ¿no? Y esto de hablarnos como nuestra mejor amiga, ¿no? Nuestra mejor amiga nos diría todas esas cosas que a veces nos auto boicoteamos, ¿no? Sino hablarme desde el amor y desde la compasión y de la empatía. Sabemos que a veces las cosas no salen, la mayoría de las veces no salen como tal vez esperamos, pero sí, bueno, ser pacientes también en ese proceso, porque estamos en un proceso de constante aprendizaje y poder tener empatía conmigo me va a permitir también tener empatía con otros. Es así. Y a veces no tenemos paciencia. Es como, bueno, y otra vez, ya ha venido otra vez esto, ¿verdad? Y me parece fundamental lo que has dicho sobre la alimentación, sobre el sueño, sobre cosas que son un ABC, pero que pues, por el día a día, por el estrés llamado famoso, nos pasa por encima, ¿no? Pues es un honor el que estés aquí con nosotras, Tati. Somos un grupo de mujeres que pretendemos sin pretender que estamos al servicio de nuestro camino, nuestro propio camino de intimidad, de vernos, de darnos cuenta de que este proceso de despertar es de instante en instante, y cuando recibimos a todas las mujeres, para nosotros es un placer muy grande. Nos gustaría que pudieras compartir con todas nosotras una, dos o tres claves que sientas perfectas para este momento vital, para este momento universal que estamos atravesando. Adelante. Bien. Una de las cosas que me, que es importante, que me parece que desde la conciencia, de tomar conciencia, que me pasa también cuando acompaño por ahí a emprendedoras,
lo observo mucho como estos patrones, ¿no? Que hablábamos recién de pensamientos, eh, reconocer la historia del linaje femenino, ¿no? No solamente el linaje femenino de nuestra familia, sino de las mujeres de la tierra, ¿no? Creo que estamos en un momento y en un proceso, y creo que Humana también es desde este lugar de empoderar a las mujeres, reconociendo que también hemos sido, y que esta historia de separación del masculino con el femenino ha puesto el masculino sobre el femenino, y también tiene una asociación, una relación con nuestra manera de conectar con la naturaleza. La naturaleza la vemos como una energía femenina, ¿no? Y la sociedad se posiciona o tiene una energía masculina. Entonces, poder entender eso y desde dónde partimos, también nos marca la forma en la que pensamos, interactuamos y nos conectamos con nuestra propia confianza, ¿no? Eh, Esto de que muchas veces como emprendedoras tenemos miedos a mostrarnos, a conectar con nuestra voz, a, a- a abrirnos desde nuestro corazón, porque tenemos miedo a ser juzgadas desde esto o aquello y demás, pero es porque como mujeres hemos sido señaladas también a lo largo de la historia. Y creo que algo esencial y fundamental es poder entender y ser compasivas con esa historia para saber desde dónde ese inconsciente colectivo e inconsciente ecológico nos marca también la realidad en la que hoy estamos viviendo y que estamos transformando también al animarnos a compartirnos, a compartir y guiar conciencia en otros espacios y a elevar nuestra voz también. Creo que una de las claves es poder reconocer desde dónde venimos, ¿no? Y conectar con nuestro verdadero deseo, ¿no? Porque a veces también entramos en el deber ser y en esos pensamientos limitantes de, bueno, esto no es posible para mí, y si lo siento, y si esa posibilidad llegó a mí y esa idea llegó a mí es porque es posible. Entonces creo que eso es una de las cosas que les diría a las mujeres. Qué belleza escucharte. Así es, cualquier energía que podamos sentir y abrigar con el corazón es posible. Así que con este mensaje nos despedimos. Te agradecemos muchísimo que estés aquí, Tati, y compartiremos con todas tus redes sociales, tus conexiones para que puedan conectarte. Muchísimas gracias, un honor. Gracias, Eva, a vos por esta entrevista. Gracias, gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.